Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de informe especial. Hoy tenemos, o bueno, hoy hemos amanecido con con dos noticias que han sido lo que se ha comentado toda la mañana y hoy parte de la tarde ya seguimos teniendo igual información sobre el allanamiento del domicilio del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y también del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, quienes están detenidos. El uno, según la información de la Fiscalía, Carlos Luis Morales por tráfico de influencias y el abogado Bucarán. Se decía en principio que era solamente por tenencia de armas, pero la Fiscalía ya ha rectificado y ha dado la información de que no solamente es por eso, sino por encontrar también una bodega llena de insumos médicos que obviamente tienen que ver mucho con lo del Teodoro Maldonado Carbo, que también se estaba investigando. Para esto hemos invitado al doctor Santiago Machuca para que él nos guíe en el tema jurídico, una vez que ya se han dado estos allanamientos en estos procesos que se están investigando. Bueno, ¿qué, qué significa todo este allanamiento? El abogado Bucarán se quedará en la cárcel, le darán medidas sustitutivas. En el caso de Carlos Luis Morales, él había puesto inclusive una denuncia a sus hijastros por este tema, pero todo esto ha derivado en que hoy en la mañana ha habido estos allanamientos y entonces hoy estamos teniendo estas noticias para comentar. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, César. Un gusto, como siempre, poder participar contigo a través de Hoja de Ruta en múltiples espacios. Un saludo a todos quienes nos escuchan, nos oyen. Y bueno, a las órdenes de poder conversar contigo este momento. Listo. Doctor, el tema del allanamiento a Abdalá Bucarán. Se suponía que quienes estaban en la investigación nombrados era su hijo Jacobo y familia política de él. Eh, Resulta que ahora se hace el allanamiento en la casa del patriarca de la familia Bucarán y se encuentra toda esta bodega. ¿Qué delitos nomás se podrían ver en este allanamiento o qué podrían dilucidar, qué delitos podrían dilucidar este allanamiento? Bueno, de lo que entiendo es que Fiscalía ya realizó abrió indagación previa en donde procedió a realizar una serie de valoraciones e investigaciones sobre el cometimiento de determinados delitos, delitos que se derivan del sobreprecio en ciertos insumos médicos que algunos hospitales o algunas instituciones públicas habían adquirido para enfrentar la pandemia. Eh, para que la gente nos entienda, en materia de contratación pública, cuando existen situaciones de emergencia, las reglas de la contratación pública, los procedimientos administrativos de contratación pública se flexibilizan y permiten que las instituciones públicas puedan
decir con quién van a contratar, es decir, determinar sin ningún tipo de concurso, sin ningún tipo de procedimiento en el portal de compras públicas, determinar con quién van a contratar. Es decir, yo soy titular de una institución pública, existe la emergencia, pero yo puedo contratar contigo, Cecita. Ujú. Decido que por la emergencia contrato contigo. Esa es la facultad que está establecida en la ley orgánica del sistema de contratación pública, que ante situaciones de emergencia la autoridad decidirá con quién contratar. Entonces, se dan situaciones de emergencia y creo que se despiertan los apetitos más voraces de nuestra clase política y sobre todo de quienes ejercen funciones públicas en donde empiezan a aprovechar esta situación. Y digo esto porque no es una situación aislada que esté sucediendo exclusivamente en Guayaquil, en el Teodoro Maldonado Cargo, sino llevamos ya desde que inició la pandemia noticias de que instituciones públicas a nivel nacional, hospitales a nivel nacional están en problemas por los sobreprecios de mascarillas, sobreprecios de pruebas, sobreprecios. No hay institución pública que se salve, no hay hospital que se salve que no tenga este tipo de situaciones. Entonces, parece que la pandemia despertó los apetitos más voraces y de alguna otra manera, aprovechando esta flexibilización en el tema de compras públicas, accedieron a hacer sus negociados u otro tipo de situaciones que están. Entre esos, específicamente el tema del Teodoro Maldonado Cargo, que aquí ya había una serie de investigaciones previas en las cuales ya se empezó a investigar, ya se detuvo incluso al exgerente del hospital, se detuvo a algunos contratistas, y de lo que entiendo, al armar todo estas relaciones, empiezan a aparecer rastros o lineamientos que vinculan a unos con otros. Pues. Entonces, de alguna otra manera, al armar este engranaje, empiezan a llegar a la familia Bucarán, específicamente, entiendo, no solo a la familia política, sino entiendo Directamente a ellos. al expresidente y a uno de sus hijos, porque los allanamientos que se dan al amanecer de hoy son tanto en la casa del expresidente como de su hijo, que fue exasambleísta. Claro, de Dalo. Ahora, doctor, ¿es prudente que la fiscalías publique en Twitter este tipo de operativos? Porque, o sea, sí nos preocupa un poco el tema del debido proceso, ¿no? Porque nos quejábamos antes con con los twitters que ponían supuestamente del hallazgo de tarjetas de crédito, de dinero y todo lo demás. Y ahora hacen lo mismo, pero ahora publican el tema de el arma, publican las cajas. Obviamente este es un tema que está en investigación. ¿Es prudente que la fiscalía ahora se haya mediatizado tanto en las redes sociales? No es prudente, y no es prudente para nada, porque de alguna u otra manera eso a la larga va a generar una vulneración del derecho a la defensa. Toda persona goza de la presunción de inocencia hasta que no sea declarado lo contrario. Y el único que declara lo contrario es un juez, Claro. no los medios de comunicación, no los académicos en sus análisis y tampoco las especulaciones en redes sociales. Entonces, no es conveniente para nada que la fiscalía publicite su accionar, porque de alguna otra manera ciertas fotos, ciertas frases, de alguna otra manera pueden lesionar la presunción de inocencia de las personas y pueden sobre todo generar incluso vulneraciones vinculadas con eso al debido proceso, a la misma tutela judicial efectiva, de ciertas personas. Es decir, en vez de alguna otra manera publicitar su acción, están poniendo en juego sus propios procedimientos, sus propias investigaciones, están poniendo en riesgo la validez de sus propias investigaciones. Entonces, y hay que tomar en cuenta que los procesos penales en etapa privada, en etapa de indagación previa y en instrucción fiscal, son reservados, Ya. no son de acceso a conocimiento público. Entonces, mal o bien, en este caso, la fiscalía realiza este tipo de situaciones de alguna otra manera. Entiendo que la fiscalía como institución pública tiene que manejar transparencia, indicar las situaciones en las que está. Entiendo, eso lo podrán hacer a través de boletines de prensa, a través de comunicados,
pero no a través de la promoción de fotos, frases, incluso sin ningún tapujo el tema de mostrar rostros. O sea, Claro. eso también es un tema incriminatorio que genera una vulneración a los derechos de las personas. Ahora Y no lo eso, digo esto, y perdón César, no sí, lo digo esto, y esto es para todos, o sea, esto es una garantía claro. constitucional de todos. Desde la persona que fue sorprendida en una sustracción muy pequeñita hasta un expresidente que está en temas de delitos contra la administración pública. O sea, esto es un tema para todos. Claro, este es un tema para todos y eso es justamente lo que nos preocupa, ¿no? Que se esté haciendo práctica de esto para todos. Porque obviamente, como usted bien dice, ellos pueden alegar una vulneración de derechos, pueden hacerle un tema político inclusive, porque pueden decir, ah, claro, es que como es la figura del expresidente, entonces vean cómo me hicieron, ¿no? Entonces ahí viene otra vez la cantaleta de me colgaron de los pulgares, me sacaron de mi casa, con arma me encontraron, me pusieron el arma, alguna cosa. Puede ser cualquier cosa lo que pueda venir ahora. Pero, a ver, otra cosa que quería preguntarles, si ya se levantan cargos y todo lo demás, el expresidente, por su edad, obviamente tiene derecho también a un arresto domiciliario, o sea, cambio de medida preventiva, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿qué es lo que procede y entiendo se está desarrollando estos momentos? La detención que se produce por el presunto cometimiento de un delito flagrante o lo que se tiene es que calificar dentro de las 24 horas. Es decir, lo que nos establece la Constitución y la ley, que una persona detenida tiene 24 horas para calificar la legalidad de esa detención. Es decir, acudir ante una audiencia de flagrancia, ante un juez de flagrancia, para que el juez determine si efectivamente esta persona fue detenida por esta situación, estamos dentro de las 24 horas, es meritorio que siga o no detenida. Entiendo que las audiencias de flagrancias para calificar la legalidad de la detención están por realizarse, se realizarán en la tarde de hoy, y me refiero específicamente a los casos más sonados del expresidente como del prefecto del Guayas. Entiendo que eso se tendrá que realizar, pero ahí también lo que se realiza es que la Fiscalía, previo a la potestad, tiene la posibilidad de determinar, de formular cargos y abrir ya la instrucción fiscal acusando a la persona de un determinado, iniciando, mejor dicho, no acusando, iniciando una etapa de investigación en la que presuntamente se le investigaría a la persona por el presunto cometimiento de algún delito, ¿sí? Entonces, en este caso, mucho dependerá de la formulación de cargos que haga Fiscalía, como también para posteriormente determinar si se aplica alguna de las medidas de aseguramiento que están establecidas en el 519 y 522 del Código Orgánico Integral Penal, que es medidas que de alguna otra manera permiten asegurar que la persona comparezca y participe en el proceso penal. Entre esas, la prisión preventiva. La prisión preventiva en este caso tendrá que someterse específicamente a lo que determina el 534, pero ya existen, por ejemplo, lineamientos constitucionales, tanto de nuestra propia jurisprudencia como de la Corte Interamericana, en donde señalan que la prisión preventiva es efectivamente una medida, una medida excepcional, no es la Ujú. generalidad, no se tiene que aplicar en todos los casos y se tendrán que valorar una serie de situaciones. Entre esas, por ejemplo, y esto hago la diferenciación, porque si se trata de un delito que es sancionado con menos de un año no se podrá aplicar la figura de la prisión preventiva. ¿Sí? Si va desde meses a un año, no se puede aplicar la prisión preventiva. Eso está prohibido por nuestra propia norma, por nuestro propio Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Ujú. Dependerá del delito. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque si es que al expresidente, a través de los medios de comunicación, señalaban que era una situación de una aparente tenencia de arma de fuego, ese es un delito que se sanciona de meses a un año. Por Ujú. lo tanto, No no cabría aplicaría. bajo ninguna situación. Ahora, frente a eso, volvemos a lo anterior, ¿qué tan conveniente es que la fiscal haga estas declaraciones? Eh, ya la fiscal se anticipó a decir, no, no es un tema de De arma de armas. fuego, aquí se encontraron otras cosas. Entonces,
no es prudente. Entiendo que eso la fiscal actúa en los casos de fuero. En este caso no es un caso de fuero, es el encargado de dirigir la investigación penal debe ser otro fiscal. Entonces, que la fiscal esté ya anticipando como que le condiciona a la fiscal general, al ser la máxima autoridad, ya le condiciona al fiscal que está investigando a decir, no, pues si mi jefe ya dijo esto, Ya no puedo no, no, contradecirle, claro. no puedo contradecirle. Ahora, en los procedimientos de allanamiento, doctor, ¿es necesario que esté alguien en la casa? Porque le vemos ahí un tuit del señor Dalo Bucarán que dice que violando a todo derecho han allanado su domicilio cuando no ha habido nadie en su casa. Bueno, eso se tendrá que valorar si es que la orden de allanamiento cumplió los requisitos constitucionales y legales, entre esos la orden de juez competente. Ujú. Entonces, en ese caso, no podría anticipar en el caso de que obviamente el allanamiento es la orden para que la policía pueda ingresar, en este caso, en una propiedad privada y realizar el levantamiento de alguna evidencia material o ver si es que existe esa evidencia material. En este caso entiendo que hubo la orden de allanamiento, no solo esas dos viviendas, sino también al caso del prefecto del Guayas, de su familia y de otro círculo íntimo que estaba aquí. Para policía y la fiscalía, creo que fue una madrugada bastante jeteada. Sí, así parece, porque nos tiene ocupándonos, como digo, en estos temas ahora. Pero, a ver, en otros temas, en otros casos, por ejemplo, en el caso de la señora Ocles, no hemos visto allanamientos. Por ejemplo, en el allanamiento acá en el municipio de Quito, en el caso del municipio de Quito, inmediatamente se hicieron allanamientos. Acá parece que, digo, no, es una especulación y una percepción mía, de que parecía que al prefecto del Guayas le decían, verás que te voy a allanar, verás que verás que estoy investigando, verás. Entonces, al final, la presión hizo que ya vengan los allanamientos y la detención del prefecto. Pero lo que yo no entiendo es por qué es uno tráfico de influencias y el otro peculado. También es otra de las dudas que tengo. Bueno, comenzando por tu primera pregunta, en el caso de la ex secretaria de Gestión de Riesgos, sí hubo allanamientos Mm, en el caso de las oficinas de la Secretaría ah, Nacional de Gestión de Riesgos y si es que no me equivoco, también hubo, no solo es la ministra Ocles, sino también es un entorno, me refiero al entorno administrativo que ejecuta las acciones en compras públicas, el que también está dentro de esta investigación penal. Ahí lo que sucedió efectivamente es que a la señora Ocles obviamente no se le dictó una medida, la prisión preventiva, sino se le dio otras medidas de aseguramiento. La prisión preventiva es una medida de aseguramiento, pero pueden haber otras como por ejemplo el grillete, el arresto domiciliario, la presentación periódica ante la autoridad, la prohibición de salida del país, que también pueden aplicarse. Por eso es que de entre ese cúmulo de medidas es excepcional la prisión preventiva. La prisión preventiva es si no te queda otra opción. otra alternativa, otra opción, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso se facultó a que la ministra Ocles pueda, obviamente, demostrar que tiene plena predisposición a cumplir, mostrar los arraigos para determinar que ella está dispuesta a cumplir la prisión preventiva perdón, la participación al proceso penal y bueno, la jueza decidió ese tema. En este caso, obviamente, y era lo que conversábamos antes de iniciar el programa, no solo puede haber un delito, puede haber un concurso de delitos, es decir, el cometimiento de varios delitos. La línea en esto es muy fina y, por ejemplo, en el caso, sí, podemos escuchar, y digo podemos escuchar porque tanto tú como yo no tenemos acceso al proceso penal y escuchamos lo que escucha cualquier mortal en los medios de comunicación. Sí, hay un tema de un presunto tráfico de influencias, pero eso no obsta que pueda haber el cometimiento de otro tipo de delitos, como por ejemplo el mismo peculado, qué sé yo, un enriquecimiento privado no justificado. Entonces, habrá que ver quien lleva la investigación al momento de formular cargos a través de qué delitos nomás formula, ¿no? Eso mismo, ¿qué es lo que se viene ahora y qué vendrá luego? Porque Las, las,
Perdón, las Sí, audiencias de hoy en la tarde, que entiendo están programadas para hoy en la tarde, serán claves para que nos den una idea de los fiscales, cuáles son los delitos que formularon cada uno de los casos. depende de eso también si el señor expresidente Bucarán pueda salir en libertad, porque eso puede decidirlo un juez hoy en la tarde. Bueno, el expresidente el expresidente ahí tendrán que valorarse algunas situaciones. Tome en cuenta que el vicepresidente es parte de un grupo de atención prioritaria, es un adulto mayor, eh, tiene una enfermedad catastrófica, tiene un problema coronario, Coronario. todo eso se tiene que valorar. Vuelvo y repito, esta es la valoración que tendrían que hacer los jueces no solo con un expresidente, sino, por ejemplo, con una persona que cometa cualquier tipo de delitos. Por eso es que algunas veces cuando en espacios en los que hemos participado siempre nos oirá César decir la justicia de dos velocidades. Mm, Lenta con los poderosos, pero rápida con los débiles. No, esto tiene que ser un estándar, o sea, tiene que ser un estándar para todos. Lamentablemente no es, o sea, si es que tú me dices, bueno, aquí un expresidente, sí, vamos a valorar todo, pero lo mismo pasaría si es que es una persona, un charolero de la tercera edad en el que se le encuentran pequeñas dosis de droga. de droga. Harían esta valoración los jueces de que si es un grupo de atención prioritaria, entonces, aquí tiene que ser una situación a la cual todos nos acogemos. Deberíamos Esa es acogernos a un la estándar. fortaleza de nuestra institucionalidad que no la tenemos, lamentablemente. No, no estamos estandarizados, sino que vemos de acuerdo al caso, parece, porque eso es la. Quiero hacerte una última pregunta, Santiago, porque ayer las declaraciones de la señora fiscal también nos preocuparon bastante el hecho de que diga de que no puede investigar o adelantar el tema del caso INA porque los tiempos judiciales están parados. Pero si ella propició una o pidió una sentencia, audiencia para dictar sentencia y todo lo demás, en medio de plena pandemia, o sea, ¿por qué en unos casos sí, en otros no? O sea, claro, va a venir la misma respuesta casi, ¿no? De la justicia a dos velocidades. Obviamente, la justicia de dos velocidades no solo sino también se aplica por una justicia selectiva, es decir, en qué casos sí y en qué casos no, lo cual es completamente reprochable. Sí, en este caso lo que entiendo yo que existe un problema de cooperación internacional, es decir, establecer mecanismos de cooperación, porque las evidencias del cometimiento de un delito, entiendo, están en otro ordenamiento jurídico. Entonces, en este caso existe la necesidad de activar mecanismos de cooperación con Panamá y no sé, Suiza. perdón si me equivoco, con Ujú. Suiza, para poder recabar los elementos de estas situaciones. Entonces, entiendo que la Fiscalía aquí se ha demorado y de alguna otra manera no ha agilitado sus mecanismos de cooperación eficaz, como sí lo ha hecho en otros casos, ¿ya? Entonces, en otros casos, de alguna otra manera, sí es cuestionable esta justicia selectiva en el sentido de incluso lo que sucedió en el caso Sobornos. La fiscal estableció una línea de tiempo en la investigación. Dijo, desde aquí hasta acá investigo, de aquí no. ¿Por qué no hacia adelante no investigo de alguna otra manera? Porque eso iba a comprometer algunas figuras del actual régimen. Entonces, esa justicia selectiva es la reprochable y es lo que pasa. O sea, porque en otros casos sí se han desarrollado mecanismos de cooperación eficaz, la fiscalía se ha movido para generar esos mecanismos de cooperación eficaz, pero en este caso DINA están parados y más bien lo que han generado es una serie de trabas para demorar el tema, inexplicables. Claro. Totalmente inexplicable, pero esperemos que así, que de algún rato brille la justicia, como igual que brille la justicia en estos casos que se están tratando ahora, ¿no? Y que no caigamos en un show que sea político ni tampoco solo mediático para desviar la atención de otros casos, porque vemos que, por ejemplo, ahí tenemos el caso del señor Mendoza, del hospital de Pedernales, tenemos el Así es. hospital de Santa Elena, el hospital de Ibarra, o sea, hay un montón de casos, pero vamos a los mediáticos, ¿no? Que son exclusivamente estos que Sí, están involucrados. lo que,
que lo que cualquier persona, y no solo los abogados y los medios de comunicación, cualquier persona lo que tiene que desear es que primeramente se apliquen los principios constitucionales que rigen la administración de justicia. Entre eso es la imparcialidad, el fallar y decidir en función del derecho y en base y respetando el derecho a la defensa, el debido proceso, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva. Eso es lo deseable, que todas las personas estemos sometidos, esa es la igualdad ante la norma, la igualdad formal, todos estamos sometidos a un mismo ordenamiento jurídico. Entonces, el mismo procedimiento esperamos en otros casos que también han sido de arma social, como tú has manifestado, y que están de alguna u otra manera invisibilizados, por darle un nombre. Ujú. Así es, queremos agradecer al doctor Santiago Machuca por haber contestado el llamado de hoja de ruta para analizar este tema que nos parece importantísimo, más que todo para que la ciudadanía entienda y vea qué es lo que está pasando en estos momentos, porque si se dicen tantas cosas, tanto se especula en redes sociales, en los tribunales de redes sociales, ya le hacen culpable, le hacen todo eso, entonces, Así es. igual, de la misma manera como se actúan con unos, se debe actuar con otros, y aquí debemos dejar de lado los odios políticos. Yo tengo mi ideología, tengo mi creencia sobre quién es el señor Bucarán y quién es el señor Morales, pero todos nos merecemos el debido proceso y eso es lo que debemos nosotros como buenos ciudadanos alentar a que se cumpla. Doctor Machuca, muchísimas gracias nuevamente, pues y como siempre, bienvenido a Hoja de Ruta. No, gracias, César. Para mí siempre es un honor y un placer y un gusto poder compartir contigo y con los amigos de Hoja de Ruta. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad y en la tarde estaremos con el panel de necropolítica en el Ecuador. No se olviden y más tarde con el análisis semanal con el doctor Augusto Tandazo, donde también trataremos de este tema. Muchísimas gracias y hasta pronto.